Bueno, gente, ya estamos aquí otra vez. Ya está el Honda Civic subido en el banco. Y bueno, mi ingeniero le va a quitar la tapa porque lo que vamos a hacer es una primera lanzada. A ver cómo está el coche, aunque eso sí, ya le hemos puesto el CAI, la verdad. Entonces igual algo de mejora puede tener. Tal cual está, me refiero. Y lo que vamos a hacer es darle una lanzada, un par de lanzadas, a ver cómo ha llegado y empezar a trabajar a partir de ahí, a intentar mejorarlo. Así que nada, de momento no vamos a tocar nada y ya está. Y a ver qué tal. Así que nada, vamos a arrancarlo para que coja un poco de temperatura el coche y luego hacer un par de tiradas. Así que nada, gente, al lío. Río. Pues sí que va pobre, sí. Bueno, es lo que comentaba del cuadro, que es que, a ver, no salta ni el check, ni lo del aceite, se queda lo de la batería solo. Y nada, hemos puesto ya la sonda de banda ancha. Y es lo que decía de la vibración, es que vibra bastante el coche con esos dos tacos. Pero bueno, pues sí que se va algo pobre. Le hemos preguntado al dueño, de todas formas, bueno, miraremos, pero le hemos preguntado al dueño a ver si podíamos hacer una lanzada antes, si él lo había probado ya, porque él le ha hecho básicamente todo el swap. Uf, pues el... Hostia, el freno está, vamos, no lo había probado antes. El freno se hunde totalmente, o sea que... Bueno, hay que hacerle seguramente varias cosas. ¿Qué estaba diciendo? Ah, eso, que le preguntamos al dueño del coche si podíamos hacer una lanzada, si él lo había probado hoy en calle, para nosotros poderlo hacerlo con seguridad, claro, porque si él no ha probado en calle, no sabe ni cómo, ni qué es lo que le han metido en la centralita, pues tampoco nosotros podemos hacer una lanzada por si probablemente luego el coche pueda tener problemas. No me gustan estos aferres para nada, pero bueno, no sé, o sea... Vamos a hacer un par de tiradas. Eso sí, si vemos que el coche se va muy pobre, pues lógicamente no podemos lanzarlo. No podemos arriesgarnos a que luego podamos tener problemas aquí con el coche. Entonces nada, lo del cuadro, pues sí, se queda más tenue. Lo que pasa es que con la cámara parece que ilumina más, pero se baja un poquito más lo que es la iluminación de la batería y se queda así. No funciona ni la luz de fallo motor, ni nada. Lo que sí funciona intermitentes, las luces, las largas, pero no funciona ni el de presión de aceite, ni el del fallo motor, y la batería debería apagarse. Entonces igual puede ser una masa que no esté funcionando bien, o no sé, o el propio cuadro, no lo sé, la verdad. Pero bueno, nada, ya tenemos aquí listo el banco. Vamos a abrir el programa. A ver, vamos a ver esto, hombre, lógicamente así. Joder, macho, la cámara si tuviese un enfoque más rápido. Pero nada, probablemente en poco tiempo cambiamos la Canon por una Sony. Pero vamos. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Nada, gente, vamos a prepararlo todo. Que coja un poco de temperatura porque el coche está frío todavía. Y nada, y poco más. Pobre el coche. ¿Cómo lo ahorita? 165 ha dado. ¿Lo ha marcado? No. Humo. ¿Pago? Eso es del escape. Es del escape, seguro. ¿Nada? ¿Salió humo por aquí o humo? No, es del escape. Mira, segurísimo. Mira por abajo. Nada, gente, es lo que tiene. Coches con fuga. Me ha dado 165 el coche. No ha dado más. Lo que sí va súper pobre el coche.
Lo hemos probado, eso sí, también tengo que decir, hasta las 7500. El coche está cortando. No, la verdad es que está la gráfica bien. Habla. Sí, sí, claro. Nada, si es que así no se va a poder lanzar. Ya me lo imaginaba, gente, así no se va a poder lanzar seguramente el coche porque está cayendo chorro. Bueno, ya lo habéis visto. O sea, estaba el colector de escape estaba empapado de aceite. No creo que me la juegue, la verdad. O no sé si limpiarlo, pero pierde bastante aceite. Ha dado 165, la verdad va súper pobre el coche. O sea, no va mal. 160 de par. Sí que es verdad que no lo hemos subido hasta las 8, pero se ha quedado a 400, 300 vueltas más o menos. Nada, hemos terminado la lanzada y claro, como había aceite ahí, aunque le hemos pasado un trapillo, pero claro, al acelerar pues coge más temperatura de escape y lógicamente el aceite pues sale. Ahora ya no hay humo, pero es un problema. No sé qué hacer. Ingeniero, ¿tú qué opinas? El problema es que cae en el directo en el colector, ¿no? Claro. No cae ni siquiera por un lado o algo. Claro, es que ese es el problema. Porque gotea directamente en el colector. Y aceite con escape caliente no es buena combinación porque probablemente incluso puede llegar a salir una llama o algo. Entonces, nada, ya me están llamando. No sé, gente, vamos a ver qué decidimos hacer. Si tenemos, no sé, si protegemos eso. No sé, ya veremos. Así que nada, gente, vamos a seguir que me están llamando. Ahora sí viene lo chido.
Algunos centímetros más tarde. Este muchacho me llena de orgullo. Al día siguiente. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. 192 temperatura, pero un montón se nota. ¿Está grabando? Sí. Bueno, ayer lo dejamos 185, no pasaba ya. Pero como siempre comento, cuando hacemos electrónica llevamos... Ayer cuánto estábamos, 3 horas, fácil, ¿no? Incluso algo más. Sí, un poco más, sí. Un poco más. Claro, lo que me interesa a mí es llegar o sea, el ajustar, sobre todo cuando las temperaturas son altas. El problema viene que, claro, a temperaturas más altas hay menos potencia, pero lo ideal es siempre intentar ajustarlo en temperaturas altas, porque como siempre le comento a los clientes que vienen aquí, o a quien sea, sí que es verdad que cuando haces luego unas lanzadas así, por ejemplo ahora, lo que hemos hecho es arrancarlo en frío, porque ayer, como digo, lo dejamos ya en 185, ya estaba el coche ajustado, pero siempre me gusta el día siguiente arrancarlo en frío para ver qué tal está de correcciones en frío. Entonces, y hemos hecho ya la primera lanzada sin tocar nada y ha dado incluso 191, ha dado casi 6 caballos más, solo por temperaturas. Entonces, se nota bastante, como digo. Ya digo, las correcciones no ha quitado ayer nada, porque siempre cuando ajusto, aunque estén las temperaturas un poco altas, lo que hago, bueno, yo creo que lo normal a la hora de ajustar es quitar todo tipo de corrección, me refiero de que te atrás entendido por temperatura y todo eso, y ya cuando se termina el coche, ya es cuando le pones ya correcciones para que, por ejemplo, cuando vaya a circuito, le haga unas correcciones ya, porque aquí en banco tú sabes lo que estás haciendo, sabes lo que estás viendo, pero en circuito o en calle, en tramo, lo que sea,
pues realmente no saben lo que está pasando en tu coche. El dueño coge, le da le da un uso bastante fuerte al coche, y ya el que ajusta el coche tiene que ver ese tipo de correcciones para que le den seguridad al motor. Entonces, eso es lo que comprobamos siempre al día siguiente. Y como siempre a todo el mundo le digo, aunque estemos ajustando los caballos que da, seguro, y además lo tengo comprobado, y ahora otra vez más sale que está comprobado, seguro que siempre suelen dar alguno más. Pero bueno, no me esperaba que incluso hubiese tanta ganancia. 191 caballos, la verdad es que muy bien. 192, ¿no? Vamos a 191 creo que ha dado el par. Vamos a ver. Sí, 192. 192 ha dado. Está espectacular, espectacular, la primera tirada. Qué curioso, ¿no? Los 200, casi la mismo par de potencia. Sí. Bueno, ayer estaba dando ya 190 de par. 190 y 185 caballos. A las 8000. Vamos a poner la gráfica. Bueno, vamos a guardar primero esta gráfica de hoy. Día 2. Vamos a ver. Día 2. Y vamos a abrir. Espérate, que no estoy guardando. Guardar. Y vamos a abrir ahora la gráfica de ayer. Bueno, es que ayer hicimos bastante gráfica, la verdad. Muchas lanzadas hicimos. Pero que es normal, es como siempre digo, es lo que toca. Por eso siempre cuando me traen el coche para ajustar, siempre insisto en que los coches estén bien, porque hay que meterles caña. O sea, porque tenemos que llegar a un punto que luego el coche en calle tenga que llegar a ese punto y esté funcionando perfectamente. Porque si haces una electrónica de 2-3 tiradas, habrá un momento que hay un punto que el coche no llegue, o cierta temperatura no llegue. Entonces esta EQ sí que es verdad que no es como unas centralitas que son ya muy modernas, también son muy caras, y sí que es verdad que esta centralita hace lo que tú le dices, pero hay otras que son, pues ya son más inteligentes. Esta EQ bastante ya funciona bien, pero otras que tú dices, pues si me llega a este punto, hazme esta corrección o tal. Entonces ya la centralita, por así decirlo, piensa ahí un poco y hace también las correcciones que veo oportuno en base a las condiciones que tú les pongas. En esta es más complicado. Esta tú tienes que decirle casi de pie a pa. Esta centralita más burra, no he ido al colegio. Sí, La falta de respeto abunda por aquí. como siempre me están llamando, no voy a poder cogerlo para intentar explicar lo que queda del vídeo y así ya cerrarlo. Bueno, Abrir lo de ayer. y sí, efectivamente, mira, vamos a quitar toda la, mira, si no grabo para que vayan viendo todas las lanzadas que van cargando. Por ordenador ya no puede más. No puede más. Esta de aquí es la lanzada de la primera antes de empezar. Sí, vamos a poner la primera de... A ver... La primera... Esta es la que lanzamos ayer. Lo que pasa es que nos daba un poco de miedillo el seguir estirando, porque a las 7000 y pico ya iba en ACRs de 16. A ver, vamos a ver los ACRs. A las 7000 y pico iba a ACRs de 15 saltos, que es ya, vamos, una burrada. Incluso algunos rangos de 16,4. Claro, a simple vista se ve una gráfica muy bonita, la verdad. Pero vamos a compararla con la de justo hoy, la primera tirada, y este es el resultado final. Entonces, claro, se nota ya incluso desde abajo. Que esto más adelante lo explicaré. A ver, aquí tenemos 50 caballos ya y 38 de ayer. Esto más adelante lo explicaré porque sí que es verdad que hay ciertas trampas que me gustaría que la gente lo supiera cuando hace la gente las electrónicas, y ciertas trampas que hacen, no voy a decir todo el mundo, pero sí que es verdad que algunos hacen alguna trampilla para hacer una comparativa y se vea, dices, hostias, menuda diferencia. Aquí era un hecho que iba a cambiar desde abajo, porque desde abajo ya estaba seco el coche, pero bueno, esto si no más adelante lo podemos hacer un vídeo para que incluso, pero bueno, así de forma resumida,
es que cuando se hace una lanzada en vuestro coche, sea donde sea, que van a hacer la electrónica, hacen una lanzada con ciertas condiciones exactas, tanto de correcciones de temperatura y todo eso, y sobre todo lo que interesa es que las pérdidas sean las mismas antes y después, ¿vale? El problema de los bancos de rodillo es que tienen un factor que es del tema de los neumáticos, y eso es una variable que va peor, porque por ejemplo aquí podemos estar horas y horas lanzada tras lanzada, que como no estamos en los neumáticos, el banco es muy exacto, o sea, puedes tirar a hacer 10 lanzadas y prácticamente haber menos de un caballo de diferencia. Entonces, en un banco de rodillos, lo digo por experiencia también, en un banco de rodillos tenemos la variable de los neumáticos que haces 10 lanzadas, y el problema es que, por ejemplo, la temperatura de la presión de los neumáticos, o sea, la presión de los neumáticos, la temperatura de aire de los neumáticos te varía. Entonces las pérdidas ya no son las mismas. Y el problema es que aquí la potencia rueda prácticamente no se utiliza, pero para sacar la potencia motor, el factor de la lectura de la potencia de pérdidas es muy importante, porque al final, por así decirlo, es un cálculo entre la potencia rueda y la potencia de pérdidas para poder sacar la potencia motor. El problema es que si tú tienes la potencia de pérdidas variando, pues al final siempre te va a variar la potencia motor, pero eso al final no va a ser real. Entonces siempre es importante el que incluso vosotros mismos, que cuando se estén haciendo la electrónica, pedirlo para que, más que nada, para que estéis seguros de las ganancias que sean reales. Porque por ejemplo, incluso me han pasado alguna gráfica de otros talleres y tal, e incluso ves la potencia, ves la lanzada 1 a 100, el último creo que era, por ejemplo, no voy a decir el coche, pero el último era 150 y pico kilómetros por hora de serie, y luego con repro lo hicieron a 180 y casi 190 por hora. Entonces, claro, lógicamente ahí habían hecho una lanzada a distinta marcha. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que a distinta marcha, volvemos al mismo tema de antes, de los neumáticos. Al hacer distinta marcha, lo que va a hacer es que va a tener una pérdida, la potencia de pérdidas va a ser totalmente distinta. Entonces, claro, una marcha más larga lo que va a hacer es que va a tener más pérdidas. Entonces lo que va a hacer es que va a dar más caballos. Al final el coche puede estar dando a rueda los mismos caballos, que a pérdida puede estar dando más. O sea, que la potencia a rueda, he dicho, esté dando igual, y la potencia a motor esté dando distinta, simplemente por el hecho de haber lanzado incluso en una misma distinta marcha. Eso es un problema, ya digo, de los bancos en general, sobre todo el de ruedas, o sea, el de rodillos. En este caso, quitamos las ruedas, siempre vamos a tener esa lectura constante, más exacta, porque no tenemos esa lectura que puede variar, que es de la pérdida de los neumáticos. Ahora os mostraré, si no, para que lo veáis. Lo ideal es que siempre veáis la potencia a motor, o sea, perdón, que me voy a liar. Siempre veáis la potencia a rueda, porque la potencia a rueda, el factor de las pérdidas no lo tiene en cuenta. Entonces ahí es donde realmente se ve la ganancia real. E incluso, no sé cómo exactamente irán, por ejemplo, en otros bancos o demás, pero por ejemplo, ahora mostraremos la potencia a rueda, y en este caso a nosotros nos muestra la gráfica de pérdidas. Bueno, sí que tiene aparte una gráfica de pérdidas independiente, pero que te la marca también. Entonces, siempre cuando veáis que hay en dos gráficas distintas hay diferentes pérdidas, al final no es una gráfica válida, porque si va a tener más pérdidas va a tener más potencia a motor. Entonces, por eso digo que siempre, en general, que sepáis esto, para que no voy a decir para que os engañen, sino para que estéis seguros vosotros mismos de lo que lo han hecho, de lo que os han hecho en vuestro coche, sea lo real, ¿vale? O sea que digas, hostia, pues sí que hemos sacado estos caballos porque las pérdidas son exactas, son iguales. Y también cuenta mucho también la exactitud del banco, ya no solo, por ejemplo, para hacer una lanzada a rueda, sino también en pérdidas. Las pérdidas, yo tengo la mala costumbre, y digo mala costumbre, porque, por ejemplo, nuestro banco te permite hacer una primera lectura de pérdidas, y luego las siguientes puedes ya, porque esa lectura de pérdidas
luego la guarda. Y directamente lo que podría hacer yo es seguir lanzando, manteniendo esa información ya de pérdidas. La verdad es que es más cómodo, pero como no sé qué, tengo la mala costumbre de que justo está la opción está debajo y siempre le doy arriba, entonces estoy constantemente leyendo a pérdidas, que no pasa nada, pero sí que me dice a mí mucho de que el banco nuestro está siempre leyendo las mismas pérdidas, siempre. Yo digo, en otro vídeo haremos algo, si queréis, más específico del tema de bancos. Ponte más específico que esto ya. No, pero ya con gráficos, porque creo que todos estos temas no todo el mundo lo comparte, incluso yo diría más que nada no lo sabe. Entonces es muy importante, hay gente que incluso tiene banco de potencia, no saben incluso ni usar el banco, a no ser que haga 2 tiradas y ya está. Pero al final un banco no solo tampoco es para saber la potencia, sino yo creo que más es una herramienta para poder saber que lo que estás haciendo en el coche está funcionando o no. Entonces, nada, ahora mostraré la potencia rueda, por ejemplo, y ya está, y ya vais a ver la ganancia real, por ejemplo, a rueda, que es, como siempre digo, lo que tienes en el suelo, el piso, como dicen algunos, y luego vais a ver la gráfica de pérdidas. La gráfica de pérdidas sí que es verdad que puede haber una pequeña variación, pero pensar que a lo mejor 2-3 caballos eso no implica nada prácticamente. Pero sí que es verdad que luego, cuando he dicho antes lo de las marchas y todo eso, tenéis unas gráficas en paralelo incluso. Estoy seguro que si después de ver este vídeo vais a ver gráficas de bancos que incluso que eso es otra, que nadie te pone las pérdidas en la gráfica, pero si te lo ponen, o si veis una gráfica con pérdidas, intentar mirarlo, que sean las dos iguales. Si son las dos iguales y están en la ganancia, son ganancias reales. Pero si veis una pérdida de la primera lanzada y luego la segunda por aquí, o sea, mucho más distinta, no es una ganancia real, porque está dando más pérdidas y el banco lo que hace es aumentar esas pérdidas a caballo a motor. Entonces no está ganando nada, básicamente. Han hecho una trampa ahí. Entonces, nada, pues yo creo que ya terminamos esto. A ver, esto es lo que comentaba. ¿Lo veis? Mira, es que además clavado. Es clavado, más clavado, esto no puede ser. Esto, por ejemplo, es la potencia motor de antes y después. La potencia a rueda, perdón. Esta es la potencia a rueda, que está dando 140 ruedas, 170 ruedas dado. Me lo pone aquí ya, cuando mira, aquí negro. Cuando nosotros ya cambiamos en modo lectura de rueda, pues lo que hace es que nos muestra las pérdidas para que luego lo sume para calcular la potencia motor. Por ejemplo, vamos a poner la potencia motor para que lo veáis. A ver, igual es un poco lioso, vamos a quitar la última gráfica, ¿lo veis? Esta es la potencia a rueda y esta es la potencia motor, ¿vale? Entonces, como veis, al final aquí tenemos una línea cero y lo que hace de pérdidas es esto, menos 13, menos 18, menos 20 caballos. Y luego va en disminución hasta el final. Bueno, ya a ver, ya lo último y ya está. Que nada, que se había parado la cámara y creo que lo hemos comentado prácticamente todo lo que queríamos comentar, pero lo dicho, o sea, si queréis que hagamos otra vez algo, pero ya específico, un vídeo hablando sobre bancos, me dejas tu comentario y así estáis seguros de que cuando lo lleváis a un sitio para que le haga la electrónica, os hagan la electrónica. Luego cuando os muestre la gráfica, estéis seguros de lo que os han hecho sea real y no la potencia motor que os den simplemente sea en base a unas malas lecturas o unas falsas lecturas de pérdidas, porque como había dicho antes, si tienen más pérdida va a dar más caballos a motor. Y eso, yo digo, siempre se ha estado la gente que habla de bancos y tal, incluso que gente que no tiene bancos, siempre ha tenido esa desconfianza, y lo puedo entender perfectamente, del tema de los bancos en general. Por eso
Por eso el banco, cuando nosotros lo diseñamos, porque el banco no es, lo diseñamos, parte de diseño es nuestro y parte de fabricación, lógicamente lo mandamos a hacer. Por eso yo cuando lo hice, me tiré bastante, más de medio año, solo con el diseño, y es lo que buscaba, o sea, es lo que buscaba, el tener una exactitud en tanto en lectura, que puede fallar todo, porque al final son máquinas, lleva sensores, lleva captadores de revoluciones, lleva célula de carga, y eso al final es un componente electrónico y puede estar fallando también, pero lo importante es saber, en caso de que falle, diagnosticar y todo eso, porque como había dicho antes, hay gente que tiene bancos incluso y no sabe ni cómo calibrar su banco. A mí personalmente eso era algo que no me gustaba. O sea, yo sí quería tener un banco, que ya digo, yo antes tenía unos rodillos y ya nos pasamos a este porque es superior en todos los aspectos. Y ya os digo, si queréis hacer un vídeo, si queréis que hagamos un vídeo hablando sobre bancos y comparar incluso, muchas veces las comparaciones son malas, pero no por el hecho de comparar cuál es mejor o peor, sino para que veáis las diferencias, los pros y contras, ¿vale? Porque esto también tiene contras, como por ejemplo el quitar la rueda, subir el coche, se tarda un poquito más. No creo que haya más contras, pero bueno, es hacer un vídeo más específico y déjame tu comentario si lo quieres que lo hagamos. Ya con el ingeniero ya lo preparamos algo, incluso subimos un coche y todo eso. Entonces nada, gente, lo dicho, muy contento con el resultado, muy sorprendido. No me esperaba incluso llegar a los 190, la verdad yo me quedé, incluso ayer pensé que había acertado 185, pero sí que es verdad que en frío sé que suelen dar algo más, pero no es algo que no puedo decirlo, 3, 4, 5 caballos no puedo decirlo exacto porque estaría mintiendo, y para decir algo que puede ser mentira no lo digo directamente. Entonces, como siempre digo, los caballos que salen aquí por lo menos, luego en calle son bastantes, son bastantes y tal. Entonces, nada, yo creo que vamos a cerrar esto, ¿no, ingeniero? ¿Ya no tienes que ajustar nada más? ¿No tienes que ajustar nada más? No, porque ya las correcciones en frío ya está. El ingeniero está así. ¿El Sila y todo eso? No, pero que no quería ni pops ni nada, el dueño. Entonces lo vamos a dejar así tal cual, el Seal Light. No le funciona el cuadro, vamos a intentar probar otro cuadro directamente, a ver si por el cuadro. Y poco mal, bueno, lo que sí hay que grabar... No, pero déjaselo puesto, ¿no? El Seal Light. Sí, lo voy a dejar puesto. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a grabar la reprogramación, vamos a probar en su eco y vamos a hacer una tirada. Y simplemente comprobar que los FRs estén bien y tal, porque ahora, como está el coche bastante caliente, mirad, ingeniero aquí. 43 grados ya, de estar solo el coche, no hagáis caso a esto porque al final los AFR son distintos. Bueno, está un poquito pobre por las temperaturas altas. Ya le he puesto las correcciones, como había dicho antes, de temperatura, porque ya el coche lo he dejado terminado, básicamente a falta de probar con la otra centralita, porque a más temperatura hay que quitar un poco de combustible, por tema de densidad y todo eso, pero bueno, que eso ya lo comentaré más adelante. Nada, poco más que comentar. Espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que es sorprendidísimo, el dueño lo va a notar, vamos, una pasada, una burrada lo va a notar. Y nada, lo único que nos queda es grabar la reprogramación, poner su chip, hacer una tirada, estar seguro que se ha grabado bien. Además tenemos algo de dudas, incluso el dueño me dijo que lo probase con esta EQ porque no sabía si el coche no le iba bien por la EQ o no, entonces también saldremos de dudas si es de por la centralita, y si está bien todo, pues como haría uno, se termina el coche, a falta de arreglo el cuadro. Gente, el ingeniero está... No, grabas el chip, lo ponemos en su EQ y hacemos una lanzada de atrás y ya que se corte el vídeo, ¿no? Ya con eso terminamos el vídeo. Sí, y ya está. Ya despídete, pum. Gente, espero que os haya gustado el vídeo. Ya digo, dejar tu comentario. Deja tu like. También tu like si te ha gustado, y si no te ha gustado también regálame tu like ahí. Eso es. y déjame un comentario a ver que si te mola que hagamos algún vídeo en específico, porque por ejemplo lo del banco de potencia y tema de electrónica sí que me gustaría hacer, pero ya más adelante, cuando seamos más gente, para que se pueda aprovechar más. Lo dicho, gente, hasta luego.